Hoy vamos a estudiar el teorema fundamental de grupos abelianos finitos, el cual pues es una herramienta fundamental para estudiar los grupos abelianos que tienen orden finito. Entonces, primero, bueno, recordemos que ya sabemos que si un grupo es cíclico, entonces todo elemento es una potencia de un elemento fijo del generador y se cumple esta propiedad. G a la K por G a la S lo podemos escribir como G a la K más S, y esto es G a la S más K, entonces esto es G a la S a la K. Entonces, todo grupo cíclico siempre es abeliano. Además, también es fácil demostrar que la suma directa de grupos abelianos pues también va a ser abeliana. Así que en particular la suma directa de grupos cíclicos también es un grupo abeliano. Y resulta que este teorema nos permite decir que todo grupo abeliano finito va a descomponerse en la suma directa de grupos cíclicos finitos. De hecho, este teorema puede generalizarse y podemos decir que todo grupo abeliano finitamente generado es la suma directa de grupos cíclicos, pero no vamos a estudiar esa versión del resultado en este curso. Vamos a enfocarnos nada más en grupos finitos. Entonces, en esta sección vamos a entender y aplicar el siguiente teorema. No lo vamos a demostrar, vamos a dejar su demostración para después, ya que hayamos estudiado teoría de Silo, ya que con las herramientas de teoría de Silo es mucho más sencillo demostrarlo. Entonces, por lo pronto nada más nos interesa enunciarlo, entender el enunciado y saber aplicarlo. Entonces, este teorema dice lo siguiente. Si tenemos G, un grupo abeliano finito, entonces nos va a decir exactamente cómo es isomorfo, va a decir que es isomorfo a un grupo cíclico y a cómo se ven estos grupos cíclicos. Isomorfo a la suma directa de un grupo cíclico y cómo se ven estos grupos cíclicos en la suma directa. Entonces, la primera descomposición, la llamamos descomposición primaria, y nos dice que existen potencias de primos, que denotamos como QI, son potencias de algunos primos. Estos primos no necesariamente son distintos, es algo que vale la pena aclarar, pero son potencias de algunos primos, posiblemente iguales, tales que este grupo G es isomorfo a la suma directa de estos grupos cíclicos. Es decir, esta descomposición está descomponiendo al grupo abeliano G como suma directa de grupos cíclicos, y el orden de estos grupos cíclicos son potencias de primos. A estas potencias de primos se les llama los divisores elementales de G. Y la otra descomposición que tenemos la llamamos descomposición en factores invariantes. Esta descomposición nos dice que existen enteros positivos, K1, K2, Kr, con esta propiedad, que Kr divide a Kr-1, Kr-1 divide a Kr-2, etc. K2 divide a K1. Entonces es una cadena de división, digamos, ¿no? Cada uno de estos divide, empezando desde el último, divide al anterior. Tal que G es isomorfo a esta suma directa de grupos cíclicos. Entonces aquí estos enteros ahora no necesariamente son potencias de primos, pero cumplen esta divisibilidad, que este entero divide al anterior, este divide al anterior, este divide al anterior, y así, y todos dividen a K1. Estos enteros se les llaman los factores invariantes de G. Bien, entonces vamos a ejemplificar estas dos descomposiciones, cómo podemos encontrarlas. Y bueno, en particular un resultado de este teorema pues es que todo grupo abeliano finito es isomorfo a un producto directo o a una suma directa de grupos cíclicos. Bien, entonces una observación nada más es que el producto de si tenemos los divisores elementales, sea G un grupo abeliano finito de orden n, si Q1, Q2 hasta Qt son los divisores elementales, entonces el producto de los divisores elementales va a ser igual a n. ¿Y esto por qué? Pues porque el orden de esta suma directa pues es el producto de los Qs, porque ya sabemos que el orden de una suma directa o la cardinalidad de una suma directa pues es el producto de cada uno de los grupos que aparecen. Entonces va a ser el producto de los Qs, pero este orden pues es igual al orden del grupo G porque son isomorfos. Entonces el producto de los Qs va a ser igual a n.
Similarmente, si tenemos los factores invariantes, su producto también va a ser n. ¿Por qué? Por la misma razón. El producto de los Ks es la cardinalidad de esta suma directa, y esta suma directa es isomorfa G, y el orden de G es n. Entonces, este teorema nos ayuda a encontrar la clase de isomorfía de todos los grupos abelianos de un orden determinado, ¿sí? Y nos ayuda a determinar cuántos grupos abelianos, salvo isomorfismo, hay de un orden determinado. Entonces vamos viendo algunos ejemplos de esto. Grupos abelianos de orden P, este es un caso sencillo. Ya sabemos que si G es un grupo de orden P, incluso aunque no sea abeliano, forzosamente tiene que ser de hecho cíclico. Aunque de entrada no supongamos que es abeliano, forzosamente ya sabemos que un grupo de orden P tiene que ser cíclico. Entonces G es isomorfo a ZP y es la única clase de isomorfía de grupos de orden P. Grupos de orden 4, vamos viendo. Por el teorema fundamental de grupos abelianos finitos, debe ser la suma directa de grupos cíclicos. Si G fuera abeliano de orden 4, entonces G puede ser isomorfo a Z4, o la otra posibilidad es Z2 más Z2. ¿Sí? En el primer caso, su divisor elemental, pues ya vemos que 4 es una potencia de un primo, entonces su único divisor elemental es 4. Y similarmente nada más tiene un solo factor invariante, que es 4. En este caso los divisores elementales, los factores invariantes, nada más hay uno y son iguales, ¿no? En este caso. En el segundo, similarmente, tienen divisores elementales, Q1 igual a 2 y Q2 igual a 2, porque son potencias de primos, cada uno de ellos. Y factores invariantes igual, son K1 igual a 2, K2 igual a 2, que cumplen la propiedad de que 2 divide a 2. ¿Sí? Que es la propiedad que deben cumplir los factores invariantes. Debe formarse esa cadena de divisibilidad. En este caso ya sabemos que Z4 no es isomorfo a Z2 más Z2, porque aquí hay un elemento de orden 4 y aquí todos los elementos distintos de la identidad tienen orden 2. Entonces no pueden ser isomorfos. Y esto nos permite concluir que hay exactamente dos clases de isomorfía de grupos abelianos de orden 4. Bien. Este criterio, el siguiente criterio que vamos a ver en este lema, es un criterio muy importante para saber cuándo sumas directas de grupos cíclicos son isomorfas o no. Básicamente lo que nos dice es lo siguiente. ZS más ZT es isomorfo a ZS por T, a ZST, si solo si el máximo común divisor entre S y T es 1. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante porque siempre que veamos dos grupos cíclicos en una suma directa que sean primos relativos, es decir, que su máximo común divisor sea 1, podemos en cierta manera colapsarlos en un solo grupo cíclico, si queremos. O similarmente, si tenemos un solo grupo cíclico y tomamos dos factores que sean primos relativos entre sí, entonces podemos separarlo en una suma directa de grupos cíclicos. Entonces nos sirve de las dos formas. Y es un criterio pues, bastante importante si estamos tratando de encontrar clases de isomorfía. Bien, entonces vamos a ver la demostración de esto. Vamos a simplificarla considerando este hecho que ustedes pueden demostrar. Es un hecho pues, de teoría de números. Pero básicamente lo que nos dice es que el máximo común divisor de estos dos números, S y T, va a ser 1, si solo si el mínimo común múltiplo entre los dos números es su producto. ¿Sí? Entonces piénsenlo un momento ustedes, ¿por qué es verdad esto? En cierta manera, pues si el máximo común divisor entre S y T es 1, pues significa básicamente que S y T no tienen factores comunes. Entonces a la hora de sacar su mínimo común múltiplo, pues tenemos que incluir todos los factores de S y todos los factores de T. Por eso el mínimo común múltiplo va a ser el producto. ¿Sí? Porque no tienen factores comunes, entonces no hay... El mínimo común múltiplo normalmente pues podemos multiplicar a todos los factores, a los factores de S, a los factores de T, pero los factores comunes nada más los ponemos una vez. Y así podemos formar el mínimo común múltiplo siempre. Pero aquí pues como no hay factores comunes, entonces todos hay que repetirlos, entonces hay que escribir el producto de ambos. Entonces bueno, si no les quedó clara esta explicación, piénsenlo por ustedes mismos, pero es un hecho
sencillo y muy, muy útil. Entonces vamos viendo, vamos a usar entonces, en cierta manera vamos a demostrar que esta suma directa es isomorfo a este grupo cíclico si solo si el mínimo común múltiplo es igual a ST. ¿Ok? Entonces vamos a usar la contrapuesta primero. Vamos yendo de acá para acá. Supongamos que estos grupos cíclicos son isomorfos. Queremos demostrar de la dirección de acá para acá, pero por contrapuesta. Entonces vamos a suponer que el máximo común divisor no es 1. Es decir, que el máximo común divisor es mayor que 1. Entonces, por lo de arriba, esto implica que el mínimo común múltiplo es estrictamente menor a ST. Y vamos a observar lo siguiente. Si tomamos un elemento A en ZS y un elemento B en ZT, el orden de A pues es menor o igual que S. Y el orden de B es menor o igual que T. ¿Sí? Por estar contenidos en estos grupos. Entonces nosotros sabemos que el orden, por el lema que demostramos la clase pasada, sabemos que el orden del par A, B en la suma directa es el mínimo común múltiplo del orden de A y el orden de B. Y esto pues va a ser menor o igual al mínimo común múltiplo entre S y T. Y por su posición, este mínimo común múltiplo es estrictamente menor que S por T. ¿Sí? Para todo elemento en la suma directa. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo esto. Nos está diciendo que el mínimo común múltiplo, que nos está diciendo que el orden de cualquier elemento en la suma directa es menor que ST. Entonces, esto significa que no va a poder existir un generador en este grupo. ¿Sí? Porque para que existiera un único generador y que el grupo fuera cíclico, debe existir un elemento de orden ST. Porque ese elemento es el que genera el grupo, ¿no? Todas sus potencias formarían al grupo que tiene cardinalidad ST. Entonces, por lo tanto, es lo que dice aquí, no hay ningún elemento en el grupo de orden ST, lo que implica que no va a ser cíclico. Entonces, como no es cíclico, pues no puede ser isomorfo. Y esta sería la primera dirección de la demostración. Ahora vamos a la siguiente, ¿no? Supongamos que el máximo común divisor entre S y T es 1, que son primos relativos. Entonces, el mínimo común múltiplo entre S y T es S por T. Aplicamos el lema demostrado en la clase pasada a este elemento, por ejemplo, al elemento 1,1 en ST. Entonces, el orden de este elemento en la suma directa es el mínimo común múltiplo del orden de 1 y el orden de 1. Pero el orden de 1 en S es S y el orden de 1 en T es T, ¿sí? Porque son generadores en sus respectivos grupos. Y por la suposición, el mínimo común múltiplo entre S y T es S por T. Entonces, este elemento tiene orden ST, por lo tanto, debe generar al grupo. Y esto implica que es cíclico. Y como es cíclico, pues entonces debe ser isomorfo a ST. Entonces, con esto queda demostrado el lema. Bien. Ahora miren, la idea es de este ejemplo, vamos viendo este ejemplo, vamos a determinar cuántas clases de isomorfía hay de grupos abelianos de orden 36. Entonces la respuesta es que hay exactamente 4 clases de isomorfía y están dadas por esta tabla de aquí arriba. En esta columna está dada la descomposición primaria del grupo abeliano y en esta columna está dada la descomposición de factores invariantes. ¿Sí? Entonces este mismo renglón determina una sola clase de isomorfía y cada renglón para abajo es una clase de isomorfía distinta. ¿Sí? Entonces miren, vamos viendo primer renglón. Esta es una descomposición primaria del grupo abeliano. ¿Por qué? Porque los grupos cíclicos tienen orden potencia de un primo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos Z4 y Z9. ¿Sí? Lo cual 4 es potencia de un primo, 9 es potencia de un primo. Y estos son factores invariantes pues porque solo hay uno, ¿no? Y deben cumplir esa cadena de divisibilidad, pero pues hay uno, entonces es el único, ¿no? Y este grupo Z36 es isomorfo a Z4 más Z9 por el criterio demostrado que acabamos de demostrar en el lema anterior. Porque 4 y 9 son primos relativos. Entonces Z4 más Z9 es isomorfo a Z36. Podemos hacer el producto de 4 por 9. 36. Entonces esta es una misma clase de isomorfía. Ahora, otra clase de isomorfía distinta
esta clase sabemos que es distinta a la clase de abajo. ¿Por qué? Porque este 4 lo estamos separando forzosamente, digamos, en Z2 más Z2. El cual el criterio de arriba nos dice que Z4 no es isomorfo a Z2 más Z2. ¿Por qué? Porque Z2 más Z2 no son primos relativos. ¿Sí? Entonces, a la hora de nosotros hacer una separación, digamos, forzosa de números que no son primos relativos, vamos a tener una nueva clase de isomorfía, que sería esta de aquí, ¿no? Ahora, esta es una descomposición primaria. ¿Por qué? Porque todos los cíclicos tienen potencia de un primo. Es 2, 2 y 9. ¿Sí? Y la descomposición en factores invariantes, pues ahora sería 2, 18, que cumple la propiedad de que 2 divide a 18. ¿Sí? Lo importante para factores invariantes, recuerden, es que se forma esa cadena de divisibilidad. En este caso, 2 divide a 18. ¿Cómo podemos saber que esto es isomorfo a esto? Pues bueno, en la suma directa nosotros podemos conmutar los factores si queremos. No hay problema, ustedes pueden demostrar que, que se conserva la clase de isomorfía. Entonces, este Z2 podríamos pasarlo al principio. Y Z9 con Z2 se convierte en Z18 porque 9 y 2 son primos relativos. ¿Sí? Entonces nos da grupos isomorfos si juntamos Z9 con Z2. Bien, siguiente clase de isomorfía. Ahora estamos separando, tomando esto de aquí arriba y separando Z9 en Z3 más Z3. Entonces nos va a dar un grupo no isomorfo porque, de nuevo, 3 y 3 no son primos relativos, ¿no? Y también podemos verificar que pues va a ser, no es isomorfo al de arriba porque aquí aparece Z9 y aquí aparece Z3 más Z3. Ahora, de nuevo, esto es una descomposición primaria porque todos los cíclicos tienen orden que es potencia de un primo. Y los factores invariantes, checamos que aparece 3 y 12, 3 divide a 12, entonces efectivamente son factores invariantes. Y de nuevo podemos formar esos factores invariantes juntando Z3 con Z4, que es Z12, ¿no? Al ser primos relativos podemos juntarlo en un mismo grupo cíclico. Y finalmente la última clase de isomorfía sería Z2 más Z2 más Z3 más Z3, la cual ustedes pueden verificar que, que no es isomorfa a ninguna de las clases anteriores y son la descomposición primaria porque aparecen puras potencias de primos, 2, 2, 3, 3. Sus factores invariantes en este caso sería 6 y 6 porque 6 divide a 6. Y eso sería juntando un Z2 con un Z3 y un Z2 con un Z3. ¿Sí? Que son primos relativos y por eso nos mantenemos en la misma clase de isomorfía. Entonces ustedes pueden verificar, pueden tratar de hacer cálculos de que no va a haber más clases de isomorfía distintas. Esas son lo que podemos hacer. Podemos... estas son las descomposiciones que podemos hacer y agruparlas: descomposición primaria y descomposición de factores invariantes. Entonces, se fijan aquí, lo fundamental para determinar cuáles clases de isomorfía son iguales o distintas es aplicar el lema anterior. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy presente este lema. Bien. Vamos viendo, para examinar grupos abelianos de orden P a la K, vamos definiendo lo que es la partición de un número. La partición de un número K, de un número entero positivo K, es un conjunto de números positivos, M1, M2 hasta ML, cuya suma es K, simplemente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que significa la partición de un número, la partición en el sentido de teoría de números, que es diferente de ser una partición de un conjunto, ¿no? O sea, son conceptos relacionados, pero diferentes. Vamos a enfocarnos aquí nada más en partición de un número entero positivo. Bien, entonces eso nos sirve para encontrar las clases de isomorfía de grupos abelianos cuyo orden es potencia de un primo. Entonces supongamos que tenemos P un primo y K un entero positivo. El teorema fundamental de grupos abelianos finitos, de hecho, nos va a decir que hay una biyección entre las clases de isomorfía de grupos abelianos de orden P a la K y las particiones de K. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo se obtiene esto?
Pues en particular, si tenemos una partición de K, tenemos la siguiente clase de isomorfía. ¿Sí? Que esto sería la descomposición en factores invariantes. ¿Por qué? Porque todos los grupos cíclicos son potencias de un primo. ¿Sí? Entonces, tenemos potencias de un primo y dado diferente partición nos va a dar una clase de isomorfía distinta aplicando el lema que acabamos de demostrar, ¿no? Porque obviamente una potencia de un primo con otra potencia del mismo primo, pues nunca van a ser primos relativos, ¿no? Entonces siempre que pongamos potencias distintas en algún sumando de la suma directa, va a darnos una clase de isomorfía distinta. Sí, ordenando la partición, obtenemos que la descomposición primaria va a coincidir con la descomposición en factores invariantes. ¿Por qué? Porque va a cumplir que este divide al que sigue y divide al que sigue y divide al que sigue porque cada vez va aumentando la potencia del primo. Entonces obviamente vamos a tener que divisores, que este divide al anterior, etc. Hasta, por eso empezamos desde el más pequeño. Sí, porque obviamente si tenemos una potencia de un primo y otra potencia de un primo más grande, pues la potencia más pequeña del primo divide la potencia más grande. Ok, entonces miren, aquí serían, esto es un ejemplo de cómo se obtienen las clases de isomorfía de diferentes grupos abelianos para potencias de primos. Entonces si tenemos un primo P, pues ya sabemos que nada más hay una sola partición de K. K, recuerden, es la potencia. Entonces solo hay una clase de isomorfía. Si tenemos P cuadrada, pues las particiones de 2 son 2 y 1 más 1. Esto corresponde a la clase de isomorfía ZP cuadrada y esta corresponde a la clase de isomorfía ZP más ZP. Si tenemos P al cubo, hay 3 particiones, que sería 3 particiones de 3, 3, 2 más 1 y 1 más 1 más 1, y cada uno corresponde con su clase de isomorfía. ZP al cubo, ZP cuadrada más ZP, ZP más ZP más ZP. Finalmente, si tenemos P a la cuarta, hay estas particiones de 4, que serían 4, 3 más 1, 2 más 2, 2 más 1 más 1, 1 más 1 más 1 más 1. Y cada una corresponde con su clase de isomorfía. Ustedes pueden checar, obviamente, pues cada clase, aplicando el lema que acabamos de demostrar, estos grupos efectivamente no son isomorfos entre sí y determinan todos los posibles grupos abelianos de ese orden. Bien, vamos viendo otro ejemplo. Consideremos este grupo abeliano. Si supongamos que tenemos el grupo G igual a Z6 más Z20 más Z36. Y queremos encontrar cuáles serían, ya sabemos que es un grupo abeliano porque es suma de grupos cíclicos, suma directa de grupos cíclicos, y queremos encontrar sus factores invariantes y su descomposición primaria. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a ser? Porque no necesariamente esta es ni su descomposición primaria ni sus factores invariantes. Entonces, primero la descomposición primaria. Para obtenerla, tenemos que expresar a G como sumas de grupos cíclicos que sean potencias de un primos. Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es usar el lema que demostramos en esta sección. ¿Sí? Para empezar, nosotros sabemos que, miren los factores que tenemos aquí. Tenemos Z6, Z20 y Z36. Entonces, primero, Z6 lo podemos descomponer como Z2 más Z3. Z20 lo podemos descomponer como Z4 más Z5 y Z36 lo podemos descomponer como Z4 más Z9. Entonces, aplicando cada uno de esos en cada uno de los factores de G, llegamos a esto, Z2 más Z3 más Z2 más Z5 más más Z4 más Z5 más Z4 más Z9 y obtuvimos ya una descomposición de G en grupos cíclicos cuyos órdenes son potencias de primos. Entonces resulta que los divisores elementales de G son los que aparecen en la descomposición. 2, 4, 4, 3, 9 y 5. ¿Ok?
Entonces es sencillo encontrar los divisores elementales. Nada más hay que pues, descomponer cada uno de los grupos cíclicos que aparecen, ¿no? En este caso. Para encontrar los factores invariantes, podemos usar la descomposición obtenida anteriormente, esta descomposición, y el asunto es que el primer factor invariante será el producto de los divisores elementales más grandes, que sean potencias de primos distintos, ¿sí? Entonces, porque recuerden que el primer factor invariante es en la cadena de divisibilidad es el que al que todos los demás lo dividen. Entonces, para obtenerlo, pues juntamos los grupos, todos los primos distintos y sus potencias mayores. Entonces, la potencia mayor de 2 es 2 al cuadrado, la potencia mayor de 3 es 3 al cuadrado y la potencia mayor de 5 es 5 a la 1. Entonces, ese sería el primer factor invariante. K1 sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5, que sería 180. Recuerden que los respectivos grupos cíclicos los podemos juntar en un solo grupo cíclico. La suma directa la podemos juntar en un solo grupo cíclico porque cada uno de estas potencias pues, son de primos distintos. Entonces son primos relativos. Bien, de los divisores elementales que quedan, que son 2, contando multiplicidades obviamente, ¿no? 2, 2 al cuadrado y 3. El segundo factor invariante va a ser el producto de estos divisores que sobren y de potencia de los más grandes cuyas potencias de primos sean distintos. Es decir, pues tomamos un 2 al cuadrado y tomamos al 3. Entonces sería 12 el segundo factor invariante. Finalmente solo queda el factor elemental 2, así que ese sería el último factor invariante. Por lo tanto, la descomposición de G en factores invariantes sería Z180 más Z12 más Z2. Y cumple la regla que deben cumplir los factores invariantes de que 2 divide a 12 y 12 divide a 180, por la forma en que fueron construidos. Bien, entonces pues bueno, eso sería todo por esta sección de grupos abelianos. Les recuerdo que algunas palabras claves o algunos conceptos importantes que vimos es el de suma directa, teorema fundamental de los grupos abelianos finitos y el criterio de isomorfía para sumas directas de grupos cíclicos. Entonces, pues muchas gracias.